Son las 7:42 de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxito. Si escuchó el inicio de nuestro programa, bueno, habrá encontrado que, digamos, de lo más destacado era la noticia de la Corte Penal Internacional, de la Corte Internacional de Justicia, corrijo, en el tratamiento del diferendo con Guyana sobre el Esequibo. Leíamos alguna declaración de Nicolás Maduro, colocando además un sonido, y comentábamos además de la presencia ya de Delcy Rodríguez junto a la delegación de la Comisión Presidencial en Defensa del Esequibo, que llegaba a la Corte Internacional de Justicia y era consultada por algunos periodistas, daba su declaración. En fin, esto se está llevando a cabo hoy. Ayer los argumentos de Guyana, hoy los argumentos de Venezuela, y de eso queremos hablar con Mariano de Alba, abogado, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Mariano, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Muchísimas gracias por la invitación. Mariano, a esta hora, en este momento, ¿cómo resumirías las posiciones de uno y otro? Y además de las posiciones, ya hablar por qué la Corte Internacional de Justicia se involucra. ¿Debería Venezuela preparar su defensa en esa instancia? ¿La presencia de Delcy Rodríguez y la comisión allí no es un reconocimiento per se a la jurisdicción de esta instancia? A ver, ¿qué ves? ¿Qué percibes? ¿Qué sientes? Bueno, son varias preguntas. Sí. Vamos por parte, ¿no? Por favor. En primer lugar, la audiencia ya concluyó. Venezuela presentó sus argumentos el día de hoy. Se espera que, obviamente, está la fecha del referéndum del 3 de diciembre, por lo tanto se espera que la Corte se pronuncie antes de eso. Hay que recordar que lo que se discutió ayer y hoy, ayer Guyana y hoy Venezuela presentó sus argumentos, fue básicamente una solicitud de Guyana diciendo que el referéndum debe ser, que le pide a la Corte que le ordene a Venezuela que suspenda el referéndum o como mínimo que excluya las preguntas 1, 3 y 5. Porque Guyana considera que pues, el referéndum y específicamente esas preguntas abre la puerta a que Venezuela tome acciones que pudiese perjudicar, ¿no? su posición y la resolución del caso ante la Corte. Entonces, bueno, habrá que esperar cuál es la decisión. Vamos a resumir un poco las posiciones de cada parte, ¿no? Yo creo que la posición que vimos ayer de Guyana, el argumento central, por así decirlo, Guyana, en primer lugar, dice que el gobierno está buscando con el referéndum obtener legitimidad popular para emprender unas acciones que ya decidió tomar, ¿no? Y básicamente lo que dice Guyana es que Venezuela se va a retirar del proceso ante la Corte, una cosa que tú aludiste en tu pregunta, y que Venezuela va a utilizar el referéndum para anexionarse, es decir, para invadir el territorio en disputa y hacérselo parte de su territorio. Todo esto teniendo en cuenta, recordemos que la pregunta número 5 del referéndum dice, o le pregunta a los venezolanos si están de acuerdo con crear el Estado Guayana Esequiba y pues empezar un proceso de, por ejemplo, cedular a las personas que viven allí con cédula venezolana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso Guyana no lo ve bien. El problema que yo veo, Román, con la posición de Guyana y por lo cual creo que lo más probable es que la Corte no acepte la solicitud de Guyana, es que en parte, como argumentó Venezuela hoy, hay un problema, ¿no? Que es que el referéndum por sí solo es difícil ver cómo le puede ocasionar un daño irreparable a Guyana. Y la Corte no puede actuar con base a situaciones hipotéticas. Y esto lo dijo uno de los abogados de Venezuela el día de hoy. Por lo tanto, si bien es cierto, si bien es entendible que Guyana tenga un temor, la Corte difícilmente puede decirle a Venezuela como que no realices un referéndum, que además es una figura que está en la Constitución venezolana, no le consultes a tu población. Porque de alguna forma ese referéndum por sí solo no cambia la situación. El problema estaría si Venezuela, con base al referéndum, que es lo que en parte denuncia Guyana, toma otras acciones. Pero hoy también vimos algunos asuntos, algunos detalles interesantes con respecto a eso. Y con esto ya concluyo, en la audiencia en donde participó Venezuela, donde por un lado
la vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Venezuela nunca ha atacado a ningún país, y uno de los abogados de Venezuela dijo que Venezuela no iba a recurrir al uso de la fuerza militar, obviamente, porque violaría el derecho internacional e iría además en contra de la política latinoamericana y caribeña de tratar de ser una región de paz, ¿no? Sí. Finalmente te diría que la vicepresidenta Delcy Rodríguez en su intervención de hoy dijo de forma muy clara que la presencia de allí de Venezuela no constituye un reconocimiento a la jurisdicción de la Corte. Okay. Yo creo que eso de alguna forma es un argumento que al día de hoy ya no tiene mucho sentido, porque la realidad es que la Corte decidió su jurisdicción para resolver la disputa en diciembre del año 2020. Y si llegamos a una situación donde Venezuela dice, pues me retiro del proceso ante la Corte, no participo más, no envío escritos, no me presento a las audiencias, la realidad es que el proceso va a seguir. Por lo tanto, yo creo que la opción más inteligente, más favorable al respeto de los derechos de Venezuela sería tratar de adelantar o continuar adelantando, porque hoy Venezuela estuvo allí, continuar adelantando una defensa de los intereses de Venezuela ante la Corte. Y para eso Venezuela está llamada a más tardar el 8 de abril del año 2024 a presentar su escrito de argumentos, sí, con respecto al fondo de la disputa. Y el fondo de la disputa es si el laudo arbitral del año 1899 es válido o no. Claro, es Mariano de Alba quien nos acompaña. Mariano, me va a permitir compartir con nuestra audiencia lo que ya está en el portal de Mundo UR. Son algunas de las declaraciones de Delcy Rodríguez, la voy a citar. Venezuela ha sido siempre respetuosa del Acuerdo de Ginebra y esta posición está reflejada en las preguntas del referendo. Los venezolanos tenemos derecho a consultarnos y escucharnos, nadie puede negar ese derecho. El Estado venezolano no dará la espalda a lo que el pueblo decida en la consulta. Luego sigo con algunas otras de las citas, pero partiendo de eso, de la consulta, te pregunto, ¿podría la Corte Internacional de Justicia suspender o solicitar la suspensión del referéndum? Pregunta 1. Pregunta 2. ¿Podría o debería Venezuela acatarlo? 3. ¿Cuáles las consecuencias de hacerlo o no? Claro, perfecto. ¿Podría la Corte hacerlo? Sí, en teoría sí pudiese, básicamente acoger la solicitud de Guyana y ordenarle a Venezuela o que suspenda todo, o que no realice todo el referéndum, o que al menos, como también pide Guyana de forma subsidiaria, al menos que remueva o que quite las preguntas 1, 3 y 5, que son las que Guyana considera más peligrosas, por así decirlo. Podría hacerlo, pero yo, como ya dije antes, yo creo que lo más probable es que no lo haga, porque además la Corte Internacional de Justicia es un tribunal muy respetuoso, muy cuidadoso de la soberanía de los estados, y el referéndum, como ya dije antes, es algo que está en la Constitución venezolana y es algo muy propio del derecho interno venezolano. Si, digamos, en este caso de la pregunta hipotética, si la Corte ordena a Venezuela suspender el referéndum o quitar algunas preguntas, yo también veo improbable que el gobierno de Venezuela suspenda el referéndum o acoja o respete o cumpla la orden de la Corte. Y inclusive la vicepresidenta Delcy Rodríguez lo dijo hoy durante la audiencia de forma muy clara, cuando dijo, y cito entre comillas, nada impedirá la realización del referéndum, ¿no? Y tercero es, ¿cuál es la consecuencia? Sí, que es una pregunta importante, efectos prácticos. La Corte Internacional de Justicia, al ser un tribunal internacional, no tiene una forma, no tiene una policía que de alguna forma obligue a los estados al cumplimiento de sus decisiones, ¿no? Si Venezuela recibe una orden de la Corte y esa orden no es cumplida, el recurso que tiene Guyana es básicamente tratar de referir esa situación ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, para que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas discuta la situación y posiblemente adopte ciertas medidas con respecto a eso. Pero al final, para ser muy sincero, Román, si llegásemos a esa situación, que no lo veo como lo más probable, la realidad es que la comunidad internacional no tiene un mecanismo para impedir la realización del referéndum. Claro. Y si Venezuela se pone en esa posición, básicamente, de alguna forma, la única consecuencia con la que correría sería con,
la mancha reputacional a los ojos de la comunidad internacional como un Estado que recibió una orden del principal órgano judicial de Naciones Unidas y no la cumplió. Hablando de lapsos, Mariano de Alba es nuestro invitado hasta ahora, hablando de lapsos de tiempo, ¿cuándo podríamos tener esa decisión de la Corte Internacional de Justicia? Bueno, yo creo que en las próximas semanas, con toda seguridad, lo que dijo la presidenta de la Corte cuando concluyó la audiencia de hoy es que la Corte va a hacer todo lo posible para emitir su decisión lo más pronto posible. Obviamente está la fecha del 3 de diciembre, por lo tanto yo estimo que antes del 3 de diciembre muy probablemente la Corte va a convocar nuevamente a los representantes de Guyana y Venezuela a una sesión en La Haya con el único objetivo de anunciar cuál es su decisión. Entonces va a ser antes del 3 de diciembre, muy probablemente. En paralelo, Mariano, ¿se puede lograr, es factible una especie de medida cautelar para evitar que Guyana y las transnacionales del petróleo que hacen vida en ese país paren la exploración primero, pero explotación después de los recursos que ellos encuentran? Porque apenas hoy leíamos de nuevo en los titulares en la mañana que se van descubriendo nuevos yacimientos de crudo. ¿Hay manera de frenar ese aumento en la exploración primero, explotación después de Guyana, en esa zona, en la nuestra, en la zona en reclamación? Hay un problema allí, ¿no? La representación de Venezuela aludió a esos hechos ante la Corte el día de hoy, es decir, le señaló a la Corte que eso estaba sucediendo, pero hay un problema de tipo práctico, ¿no? Que es que tanto la posición de Venezuela y la posición de Guyana es que con respecto a la delimitación del mar, a la delimitación marítima entre los dos países, digamos, la frontera en el mar, la posición venezolana y la posición de Guyana es que la Corte, y la Corte ya lo dijo además, no tiene jurisdicción con respecto a eso. Entonces, si Venezuela pide eso, de alguna forma se somete claro. Pudiese pedirlo, pero si lo hace, se somete al riesgo de que la Corte le diga, mira, no puedo pronunciarme con respecto a esto porque inclusive tú misma ya has reconocido que yo no tengo jurisdicción sobre el tema del mar. Y sobre el tema del mar, lo que procede en teoría es una negociación, ¿no? entre Venezuela y Guyana para terminar de delimitar el mar. Lo que pasa es que, claro, con respecto al tema territorial, que es el que se está decidiendo o evaluando la Corte, esto ha llevado a una situación donde pues recientemente vimos declaraciones del presidente de Guyana diciendo que ya no hay ninguna posibilidad de negociación con Venezuela. La clave, Venezuela siempre ha sido la posición que hay que negociar con Guyana. Y de hecho eso es lo que dice el Acuerdo de Ginebra del año 66. Dadas las circunstancias actuales y la posición de Guyana, la única forma que tiene Venezuela para obligar a Guyana, para ponerlo en una posición de que Guyana tenga que sentarse en una mesa con Venezuela a negociar, es que Venezuela obtenga una decisión favorable ante la Corte Internacional de Justicia, donde la Corte diga que efectivamente el laudo arbitral del año 1899 no es válido. Claro. Mariano, bueno, te seguiremos consultando, volveremos a llamarte una vez tengamos la decisión de la Corte, ¿vale? Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ti saludos. siempre. Igual. Mariano de Alba, abogado, especialista en Derecho Internacional y Relaciones Internacionales. Son las 7:56 de la mañana. Hay algunas otras citas que se desprenden de lo dicho por Delcy Rodríguez esta mañana en la Corte Internacional de Justicia. Mañana hora de Venezuela, mediodía hora de Europa. Ayer fuimos testigos de uno de los peores montajes de Guyana, presentándose como una oveja y presentando a Venezuela como un estado agresor, nada más alejado de la realidad. La inédita solicitud de Guyana será una oportunidad para detener la pretensión de instaurar el colonialismo judicial. La llama sagrada de la independencia recorre hoy el país de palmo a palmo y el próximo 3 de diciembre el pueblo venezolano irá a votar para demostrar al mundo que nuestros derechos sobre la Guayana Esequiba son irrenunciables. Guyana decidió traspasar los límites racionales y dar al traste con el derecho internacional al entregar concesiones petroleras en territorio pendiente por delimitar algunas de las cifras de nuevo que se desprenden de esta participación de la delegación de Venezuela ante la Corte Internacional de Justicia. 7:56, cierro la pauta publicitaria a esta hora hablándoles de banca.